Mis amados hermanos, buenos días, bienvenidos nuevamente, como siempre, a este espacio que disponemos cada mañana para bendecirnos unos a otros. Hermana Eliden, buenos días, primera que está siempre, ¿no? Hermana Elvira, hermana Nela por allá en Los Mochis también, gracias a Dios, porque a pesar de la distancia podemos unirnos y gozarnos juntos. Amadas hermanas, hermanos, hoy me desperté con una frase en mi mente que sobrevino después de ciertas circunstancias a mi corazón. ¿En quién confiamos? ¿En quién confiamos? Muchas veces iniciamos el día y no sabemos qué es lo que va a suceder. Cada uno de aquellos que nos toca compartir un tiempo la palabra de Dios, y eso lo vives. Todos aquellos que nos toca compartir un momento la palabra de Dios, podemos tomar una porción, podemos tomar otra, pero lo importante es saber lo que Dios quiere hablar, lo que Dios quiere decir a nuestro corazón. Y muchas veces no encontramos, honestamente no encontramos algo que haga peso en nuestro corazón, algo que Dios ponga. Y está uno esperando hasta que la gracia de Dios manifieste una palabra que pueda alimentar nuestro espíritu. Muchas veces puedes confiar en ti mismo y puedes decir, voy a hablar esto, voy a hablar lo otro. Mas sin embargo, cuando nos dejamos descansar en Dios y esperamos a que Él sea el que lo haga, entonces vemos cómo Dios obra en nuestra vida y en nuestro corazón y nos da una palabra. Y creo que hoy vamos a llevarnos también una palabra a nuestro corazón. Te invito por favor a que vayamos al profeta Jeremías, libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 20. ¿En quién confiamos? ¿En quién confiamos? En la medida que la suficiencia humana va quedando atrás, en la medida que nos vamos dejando conducir por Dios, en la medida que vamos perdiendo la confianza en nosotros mismos y confiamos solamente en lo que Dios tiene por delante, en esa medida veremos el mejor alimento. En la medida que, aunque las cosas no resulten como en ocasiones nosotros quisiéramos que resultaran, pero vamos caminando sabiendo que Dios está con nosotros, en esa medida, cuando perdemos ya la fuerza humana, es cuando sobreviene la fuerza de Dios. El caballo solamente se alista, se prepara para la batalla, pero la victoria siempre es de nuestro Señor. Y es lo que hacemos cada mañana. Es lo que hacía Jeremías cuando se levantaba, sabiendo que había sido escogido por Dios. Aún desde el vientre de su madre, Dios le había llamado, le había puesto como profeta, como luz a las naciones. Y lo que tuvo por delante no fue una tarea fácil. Sin embargo, cuando las cosas parecían acabadas, cuando las cosas parecían terminar, entonces Dios nuevamente hablaba a su corazón y podía resurgir. Y al final Dios hizo una gran liberación. Y dentro de todo aquel pueblo que se alejó de Dios, Él permaneció no solamente con Dios, sino permaneció en la seguridad que Dios le dio. Y aquel amigo suyo que le ayudó en el momento de necesidad, fue bendecido por Dios, y como había creído, aquel eunuco, como había creído, así Dios le concedió. Entonces, sucede tal como creemos, sucede tal como confiamos. Debe de tener usted ahí ya la cita, Lamentaciones 3, dice en esta porción la Escritura: ciertamente lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí. Ciertamente lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí. Si nosotros regresamos un poquito al porqué, al causal de esta declaración, encontramos en el versículo 18 que dice: digo pues, he perecido o ha perecido mi vigor y mi esperanza que venía del Señor. Acuérdate de mi aflicción y de mi vagar, del ajenjo y de la amargura. Ciertamente lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí. Pero, versículo 21, esto traigo a mi corazón, por eso tengo esperanza. Esto traigo a mi corazón, por eso tengo esperanza. Hemos estado hablando acerca de la insuficiencia humana
y cómo Dios es glorificado en esa insuficiencia. Cómo Dios se glorifica en la debilidad humana. Y es lo que precisamente sucede aquí. El profeta expresa de esta manera: mi esperanza que venía del Señor, acuérdate de mi aflicción, de mi vagar, del ajenjo y de la amargura. Ciertamente lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí, pero esto traigo a mi corazón. ¿Y qué traemos nosotros cada mañana al corazón? ¿Qué traemos ante la circunstancia que tenemos por delante? Y nos da esperanza. Dice el profeta: por eso tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminarán. Que las misericordias del Señor jamás terminarán. Cielos, tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Pasará el hombre, mas el Hijo del Hombre que vino a levantarse de entre los muertos no pasó ni pasará. Él es el mismo, dice la Escritura, ayer, hoy y por todos los siglos. Su palabra permanece y permanece para siempre. Por eso tenemos esperanza. ¿Cuál es la esperanza nuestra? Cuando ya las fuerzas se agotan. Hay otra porción de la Escritura que nos dice: el tiempo para dar a luz ha venido y la fuerza se ha agotado. Pero cuando las fuerzas desfallecen, es entonces verdaderamente cuando nosotros somos fortalecidos en el Señor. Cuando la fuerza humana acaba, entonces es cuando empieza la fuerza de Dios y Dios es glorificado. Esto traigo a mi corazón y por eso tengo esperanza. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma. El Señor es mi porción, dice mi alma. Por eso cada día, ante la circunstancia que vemos, ante lo que vivimos, ante lo que enfrentamos, dice nuestra alma: Él es mi porción, versículo 24, por eso en Él espero. Hermano, cuando el tiempo, hermana, cuando el tiempo se nos agota, cuando no hay nada más que hacer, cuando no hay escapatoria ante una situación, lo mejor y el consejo más claro de la Escritura es: espera en Dios. Espera en Dios, porque Dios se glorificará en tu debilidad. Dios se glorificará en la adversidad. ¿Qué tenemos que hacer? Guardar calma, esperar en Dios. No desesperarnos, saber que Dios responderá. Que no huiremos del cepo, así como lo hizo Jeremías, se entregó. Así como lo hizo nuestro Señor. No huyó, se entregó. En ocasiones las circunstancias que te rodean son circunstancias complicadas. Pero cuando tú tienes la firme convicción de que Dios está contigo, no podemos hacer sino solo refugiarnos en Él y esperar de Él una nueva misericordia que descenderá y nos levantará. ¿Por qué? Porque cada mañana es nueva su bondad, grande es su fidelidad. Por eso en Él espero. Y dice el versículo 25, bueno es el Señor para los que en Él esperan. Bueno es. Cuando nosotros esperamos en Él, una bondad descenderá del cielo y nos alcanzará. La situación más difícil para todo hombre es que cuando te encuentras ante un mar que no puedes cruzar, ante una circunstancia tipificada en el Antiguo Testamento como aquellos enemigos que tú no puedes vencer, nos desesperamos y queremos regresar. Queremos regresar hacia el pasado. No queremos permanecer en ese presente, queremos huir de ese presente. El hombre tiende a fugarse de ese presente tan tormentoso que le tiene. Muchos jóvenes, adolescentes, encuentran esa fuga en el suicidio. Mucha de la juventud lo encuentra en las drogas. Mucha de la juventud lo encuentra en tantas cosas que lo único que hacen solamente es hundirnos. Muchos regresan al pasado. Pero cuando nosotros sabemos que la esperanza está en el Señor y que ese día, a pesar de que se haya agotado todo,
todos los recursos, hay una cosa que nunca se agotará, y esa es la bondad de nuestro Dios. Por eso cuando se agoten nuestras fuerzas, cuando se agoten las palabras, cuando se agote todo lo que nosotros hicimos de nuestra parte para que algo pudiera salir adelante, como hizo Moisés, en sus fuerzas querer hacer, obrar que aquel pueblo siguiera adelante, la situación se detenía. Pero cuando entendemos que la fuerza humana es insuficiente y caemos en esa convicción de que cesando a nuestro esfuerzo, entonces vendrá la fuerza de Dios, es cuando verdaderamente entramos en un descanso. La palabra de Dios nos invita al descanso. La palabra de Dios nos invita a entrar a vivir en ese reposo, en esa confianza de seguir caminando sobre las aguas independientemente de las tormentas, a seguir avanzando independientemente de la enfermedad, a seguir creyendo en Dios a pesar de que las circunstancias que rodeaban al pueblo de Israel en figura pareciera como si Dios no estuviera con ellos. Hay algunas porciones en el libro de Números que nos hablan cómo ellos lloraban, se lamentaban. ¿Por qué Dios nos ha dejado? ¿Por qué Dios nos ha abandonado? ¿Por qué nos hizo salir de aquella tierra para traernos a este lugar? Es cuando verdaderamente se prueba nuestro corazón, cuando sabemos y enfrentamos a esos gigantes y no tenemos más fuerza para seguir. Pero es entonces cuando traemos a nuestro corazón la palabra del profeta Jeremías. Esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza. Versículo 25. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Y el versículo 26 nos da una de las claves más hermosas para que nuestra vida pueda florecer y caminar en una victoria. Cuando no hay nada más que decir, lo único que nos queda es guardar el silencio y esperar en Dios. Esperar a que Él hable a nuestro corazón. Esperar una respuesta de Dios. Como acallada mi alma, aquietada mi alma. Y así lo dice el profeta en el versículo 26. Bueno es esperar en silencio la salvación que viene del Señor. Bueno es esperar en silencio la salvación que viene del Señor. El Señor siempre responderá. Su bondad no se ha agotado. Aunque no hablen otras voces, tenemos que esperar la voz de Dios, así como la esperaba Elías. Él la conocía. Truenos, relámpagos, torbellinos, pero en el silencio Dios le mostró su voz y le dijo: ven, sal de la cueva en la que te has refugiado, sal del problema en el que te has encerrado, cúbrete y escucha mi voz. Y entonces viene una nueva fuerza. ¿Dónde viene la fuerza del cristiano? ¿Dónde viene la fuerza tuya o mía? Vienen a escuchar la voz de Dios y saber que aún, aunque Dios manifieste truenos, relámpagos, Dios no está allí. Dios está en el reposo, Dios está en la calma. Entonces no obres en desesperación, sino espera en Dios. No tomes decisiones arrebatadas cuando ya se han agotado tus recursos o tu fuerza. Simplemente espera en Dios y dile: aquí estoy, Señor, aquí estoy. Lo mismo hizo Nehemías. Con él vamos a terminar como ejemplo, no sin antes leer el versículo 27. Bueno es esperar, bueno es para el hombre llevar el yugo en su juventud, que se siente solo y en silencio, ya que Él se lo ha impuesto. Que ponga su boca en el polvo, quizás haya esperanza. Quizás haya esperanza. Y en Dios hay esperanza. El legislador, o uno de los legisladores, reconstructores más grandes, del cual la Biblia nos habla, uno de tantos, Nehemías, estando en el palacio de Susa,
vio la condición de su pueblo, pregunta, y a él le dicen que la ciudad está en dificultad, en gran dificultad y en extremo oprobio. Nehemías capítulo 1, por si gustas leerlo con calma en casa. Las puertas están derribadas, sus murallas consumidas por el fuego. Y aquí hay algo que también entresacamos de esta historia. Dios no le habló directamente. No vino la voz de Dios así como habló a Moisés, así como le dijo a Gedeón, o como le dijo al mismo Josué: yo estaré contigo todos los días de tu vida. Todo lo que pise la planta de tu pie será tuyo. Que es un ejemplo muy particular de cómo en la esperanza que él tenía en Dios tuvo que avanzar hacia una tierra plagada de enemigos, pero confiando en Dios. Porque no dependía de su fuerza, depende de que Dios esté con nosotros. Y eso es lo que te debe animar a ti y a mí, saber que Dios está con nosotros. Saber, ahorita volvemos con Nehemías, saber que las palabras de Jesús siempre serán una realidad para nosotros. Cuando se presenten ante los tribunales, decía el Señor, en aquellos tiempos los que les tocará decir, no piense qué habrán de decir. ¿Por qué? Porque yo pondré palabra en su boca. Una palabra que aquellos sabios del mundo no podrán refutar, porque no serán ustedes, será el Espíritu Santo el que hable a través de ustedes. Eso es cuando nosotros perdemos ya la seguridad y nuestra confianza. Cuando no practicamos o ensayamos aquellas cosas que queremos que sucedan, sino que simplemente vamos obedeciendo, confiando en Dios, y entonces suceden las cosas maravillosas. Salimos cada mañana a buscar bajo promesa de que el día siguiente habrá alimento sobre el campo desértico, y así efectivamente sucedió. El maná vino y estuvo puesto sobre un desierto, y es lo que Dios hace. Dios pone pan del cielo en los desiertos. Dios hace brotar agua de la roca en los desiertos. Dios abre camino en los desiertos. Dios cobija del sol en los desiertos. Dios protege tu calzado para que no se gaste en los desiertos. ¿Para qué? Para que entendamos que su bondad nunca se agota. A pesar de que en ocasiones queramos regresar atrás y sentir la seguridad en lo que antes teníamos, Dios nos muestra su misericordia por una sola razón: que sepamos que Él es fiel y está con nosotros, y que nunca dejará de proveer y jamás dejará de sustentar, porque su palabra va por delante de nosotros. Es su palabra la que está delante de nosotros, y Él nunca dejará caer una de sus palabras a tierra. Nehemías no recibió una voz de Dios, pero él en silencio fue y se refugió en Dios. Dice que al escuchar estas cosas, se sentó a llorar, se lamentó por muchos días, ayunó y oró delante de Dios, suplicó delante de Yahweh, el Dios poderoso. Y su oración, al decir: libra a tu siervo hoy y concédele favor ante aquel hombre, fue escuchada. Y aquella ciudad que estaba devastada, que estaba consumida por el fuego, cuyos habitantes sufrían, Dios envió a Nehemías. Y llegó Nehemías y los juntó y vio la condición de aquel pueblo. Les dijo: vean la situación en la cual nos encontramos. Pero tomó una decisión que hoy nosotros podemos tomar también. Vengan, les dijo él, vengan, vean el mal estado en el que estamos, pero vengan y reconstruyamos Jerusalén. Tipo de la vida, tipo de lo que se devastó atrás. Vengan y reconstruyamos Jerusalén. ¿Por qué? Porque Dios había hablado. Y salió Nehemías con la aprobación de Dios, con la aprobación del rey.
protegido por Dios, e inició una obra de reconstrucción. Cuando todo estaba o parecía acabado, pero cuando todo parece acabado, cuando todo parece terminado, es allí cuando Dios se glorifica. Cuando lloramos ante una tumba porque pensamos que nuestro Señor está allí, Él no está allí. Le dijo, no está allí, le dijo el ángel, porque el Señor ha resucitado. Vayan y se les aparecerá. Cuando pensamos que todo ha terminado en una tumba, es entonces cuando Dios es glorificado y podemos ver cosas mayores. Porque nuestro Señor le dijo, y cosas mayores harán. Cosas mayores veremos. ¿Por qué? Porque Él va al Padre. Él fue al Padre, está con el Padre y nos ha dado su Espíritu Santo para que nosotros podamos creer y entender lo que el profeta Jeremías dijo en un tiempo de lamentación. Esto traigo a mi corazón, por eso tengo esperanza. ¿Por qué tenemos esperanza? ¿Por qué tenemos esperanza? Porque las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Las misericordias del Señor jamás terminan y nunca fallan sus bondades. Mis amados hermanos, oramos, bendecimos a nuestro Dios y le damos gracias, porque cuando la fuerza humana termina, entonces somos fortalecidos por la fuerza de Dios. Que el Señor les bendiga. Oramos pidiendo la seguridad y la protección de nuestro amado Padre. Padre, te damos gracias, Señor, porque cuando las palabras no llegan a la mente, tus palabras llegan a nuestro corazón. Cuando la ayuda no llega del hombre, Señor, la ayuda, el maná, viene del cielo. Padre, cuando el agua no viene de los pozos, tú la haces, Señor, salir de la roca. Cuando no es un Moisés el que puede ayudarnos, Padre, es tu mano poderosa la que se abre frente a nuestros enemigos. Señor, cuando no es la espada, sino solamente un grito de victoria, entendemos que eso derrumba, Señor, las murallas de Jericó. Cuando entendemos, Señor, que no es la espada que saco para defenderme de la persecución o de la prisión, así como hizo Pedro, sino que es guardar la espada y esperar en ti, es cuando renuncio a mis fuerzas, Señor, y entonces viene tu fuerza. Cuando en mi fuerza decido seguirte, Señor, y te niego, claudico, Señor, por el temor, y lloro amargamente al saber que fallé, Señor, es tu mirada bondadosa la que me levanta. Es tu palabra, Señor, ya resucitado, la que me dice, Pedro, apacienta mis ovejas. Es, Señor, en la debilidad humana, en la insuficiencia humana, en el decir, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo, tú sabes que fallé, tú sabes que soy indigno. En esa condición de arrepentimiento, Señor, y en esa condición de pobreza de la fuerza humana, es cuando tú levantas, Señor, es cuando tú te glorificas. En ese clamor de aquel hombre en aquella cruz, diciendo, Señor, ten misericordia de mí cuando vengas en tu reino. Es allí mismo, Señor, cuando tú le levantas con tu palabra, hoy estarás conmigo en el paraíso. Oh Señor, cuando el hombre nos llevó a una cruz, de esa cruz, Señor, tú nos levantas y nos haces pasar de una cruz al paraíso, Señor. Oh, así eres tú, Señor, bueno y bondadoso, justo en todos tus caminos y fiel, y jamás se agotarán tus bondades. Yo te ruego, Padre, que hagas descender
una bondad hoy sobre nuestro corazón, una luz de esperanza para el corazón que se encuentra en tinieblas, una palabra de fuerza para el corazón que se encuentra desanimado, una mano que levanta a aquel hombre o mujer que de rodillas, Señor, está caído y clamando, una sanidad, Señor, que traiga esperanza a aquel que ha perdido, Señor, la fuerza o la esperanza de ver que su hijo o hija no se levanta. Oh Dios, tú eres el Dios de la fuerza, tú eres el Dios de la esperanza, pero sobre todo tú eres el Dios de la bondad eterna, Señor, que nunca se agota y cada mañana es nueva. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. En tus manos nos encomendamos, Señor, y en tus manos con alegría salimos. Amén, Señor. Amén. Oh, gloria a Dios. Mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Dios les bendiga. Con todo el favor del Señor, nos vemos mañana, fin de semana. Dios mediante.